Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 133. Leeré el primer verso. No siempre puedo descubrir de qué manera obras tú, mas puedo siempre repetir: Dios es amor, Dios es amor. Himno número 133. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el tema del amor y armonía. Hechos. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos.
Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Primera de Corintios. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decir al pie, no te necesito. Pero ahora, déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta si sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de esto. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, pero jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía
el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Efesios. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don, especialmente la generosidad de Cristo. Por eso, las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dijo los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro y empujados por cualquier corriente de nuestras enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a las demás a que se desarrolle y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor.
Primera de Juan. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, de cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaños. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si no amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros, porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes.
y de ciencia en salud. Una petición para que Dios nos salve no es todo lo que se requiere. El mero hábito de suplicar a la mente divina como uno suplica a un ser humano perpetúa la creencia en Dios como humanamente circunscrito, un error que impide el crecimiento espiritual. Los magos fueron guiados a contemplar y a seguir este lucero matutino de la ciencia divina, que ilumina el camino hacia la armonía eterna. Para alcanzar las alturas de la ciencia cristiana, el hombre tiene que vivir en obediencia al principio divino de esta ciencia. Para desarrollar todo el poder de esta ciencia, las discordias del sentido corporal tienen que ceder a la armonía del sentido espiritual, así como la ciencia de la música corrige los tonos falsos y da dulce concordancia a los sonidos. Para alcanzar el cielo, la armonía del ser, tenemos que comprender el principio divino del ser. Dios es amor. Más que esto, no podemos pedir. Más arriba, no podemos mirar. Más lejos, no podemos ir. Suponer que Dios perdona o castiga el pecado según sea solicitada o no su misericordia es malentender el amor y hacer de la oración la válvula de escape para el mal obrar. Jesús exponía y reprendía el pecado antes de echarlo fuera. De una mujer enferma, dijo que Satanás la había atado. Y a Pedro le dijo, me eres tropiezo. Vino a enseñar y a mostrar a los hombres cómo destruir el pecado, la enfermedad y la muerte. Del árbol que no da fruto, dijo, es cortado. Un músico demuestra la belleza de la música que enseña a fin de mostrar al alumno la manera de aprenderla, tanto por la práctica como por el precepto. La enseñanza y la práctica de la verdad realizadas por Jesús entrañaban tal sacrificio que nos obligan a admitir que el principio de estas era el amor. Este fue el precioso significado de la carrera impecable de nuestro Maestro y de su demostración de poder sobre la muerte. Él comprobó mediante sus obras que la ciencia cristiana destruye la enfermedad, el pecado y la muerte. Nuestro Maestro nos enseñó una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el principio divino de todo ser real lo que enseñó y practicó. Su prueba del cristianismo no fue una forma o un sistema de religión y adoración, sino la ciencia cristiana, resolviendo la armonía de la vida y el amor. Jesús envió un mensaje a Juan el Bautista, cuya intención era comprobar, fuera de toda duda, que el Cristo había venido. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, decid a Juan lo que es la demostración del poder divino e inmediatamente percibirá que Dios es el poder en la obra mesiánica.
Jesús comprobó que la vida es Dios mediante su reaparición después de la crucifixión. En estricta conformidad con su declaración científica, destruid este templo, el cuerpo, y en 3 días yo, el espíritu, lo levantaré. Es como si hubiera dicho, el yo, la vida, la sustancia y la inteligencia del universo no está en la materia para ser destruido. Las parábolas de Jesús explican que la vida jamás se mezcla con el pecado y la muerte. Él puso el hacha de la ciencia a la raíz del conocimiento material, para que estuviera lista para derribar la falsa doctrina del panteísmo que Dios o la vida está en la materia o procede de ella. El hombre, como vástago de Dios, como la idea del espíritu, es la evidencia inmortal que el espíritu es armonioso y el hombre es eterno. Jesús fue el vástago de la consciente comunión de María, tuvo de sí misma con Dios. De ahí que él pudo dar una idea más espiritual de la vida que otros hombres y pudo demostrar la ciencia del amor, su padre o el principio divino. El gozo impecable, la perfecta armonía e inmortalidad de la vida, que posee belleza y bondad divinas ilimitadas, sin un solo placer o dolor corporeal, constituye el único hombre verdadero e indestructible, cuyo ser es espiritual. Este estado de existencia es científico y está intacto, una perfección discernible solo para aquellos que tienen la comprensión final del Cristo en la ciencia divina. La muerte jamás puede apresurar este estado de existencia, porque hay que vencer la muerte y no someterse a ella antes que aparezca la inmortalidad. El reconocimiento del espíritu y la infinitud no viene repentinamente aquí o en el más allá. El piadoso Policarpo dijo, no puedo pasar de repente del bien al mal. Tampoco otros mortales logran el cambio del error a la verdad de un solo salto. El hombre, a semejanza de Dios, como es revelado en la ciencia, no puede evitar ser inmortal. Aunque parece que la hierba se seca y la flor se marchita, ellas reaparecen. Borra los signos que expresan los números, silencia los tonos de la música, entrega a los gusanos el cuerpo llamado hombre. Y, no obstante, el principio divino, productor, gobernante, sigue viviendo. En el caso del hombre, tan ciertamente como en el caso de los números y la música. A pesar de las así llamadas leyes de la materia que definen al hombre como mortal, aunque la desarmonía que resulta del sentido material oculta la armonía de la ciencia, la desarmonía no puede destruir el principio divino de la ciencia. En la ciencia, la inmortalidad del hombre depende de la de Dios, el bien, y ocurre como una consecuencia necesaria de la inmortalidad del bien. Comprender que la mente es infinita no es limitada por la corporealidad, no dependiente del oído y del ojo para oír o ver, ni de los músculos y de los huesos para la locomoción, es un paso hacia la ciencia mente, por medio de la cual discernimos la naturaleza y la existencia del hombre.
El astrónomo lee las estrellas o calcula un eclipse. Esta lectura por la mente es lo opuesto de la clarividencia. Es la iluminación de la comprensión espiritual que demuestra la capacidad del alma, no la del sentido material. Este sentido, alma, viene a la mente humana cuando ésta se somete a la mente divina. Tales intuiciones relevan todo lo que constituye y perpetúa la armonía, capacitándolo a uno para hacer el bien, pero no el mal. Alcanzarás la ciencia perfecta de la curación cuando seas capaz de leer la mente humana de esta manera y discernir el error que quieres destruir. La samaritana dijo: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Está registrado que Jesús, en cierta ocasión en que viajaba con sus discípulos, conoció los pensamientos de ellos y los leyó científicamente. De igual manera, discernía la enfermedad y sanaba a los enfermos. La ciencia cristiana explica toda causa y todo efecto como mentales, no físicos. Levanta del alma y del cuerpo el velo del misterio. Muestra la relación científica del hombre con Dios y desenreda las ambigüedades entrelazadas del ser y libera el pensamiento aprisionado. En la ciencia divina, el universo, incluyendo el hombre, es espiritual, armonioso y eterno. La ciencia muestra que lo que se denomina materia no es más que el estado subjetivo de la que la autora denomina mente mortal. Un aroma se torna beneficioso y agradable solo en la proporción en que se esparza en la atmósfera circundante. Lo mismo sucede con nuestro conocimiento de la verdad. Así como uno no reñiría con su prójimo por haberlo despertado de una pesadilla cataléptica, tampoco debería resistir la verdad, que expulsa, sí, que destruye para siempre con el testimonio superior del espíritu, la así llamada evidencia de la materia. La ciencia se relaciona con la mente, no con la materia. Descansa sobre un principio fijo y no sobre el juicio de la sensación falsa. Así, en la ciencia cristiana no hay discordias ni contradicciones, porque su lógica es tan armoniosa como el razonamiento de un silogismo correctamente planteado o el de una suma debidamente computada en aritmética. La verdad es siempre verídica y no puede tolerar error alguno en la premisa o en la conclusión. Oremos por esta congregación, primero en silencio y después diremos juntos el Padre Nuestro.
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 276. Leeré el primer verso. Paz a este fiel rebaño, paz a todo corazón, paz a quien venció pecado, paz señal de salvación, paz que habla nuestra mente, el espíritu inmortal, paz que emana cual corriente de la vida celestial. Himno 276. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés, tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana.
El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia también ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíanos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos también a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Favor de hacer directamente al micrófono de su teléfono, no use el altavoz, para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. También, si lo prefiere, puede escribirnos y enviarnos su testimonio vía correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com y yo lo leeré la semana siguiente. Muchas gracias por su presencia y su oración durante el servicio. Concluiremos esta reunión cantando el himno 324. Yo leeré el primer verso. Ten mi vida que estará consagrada a ti, Señor. Ten mis días que se irán solo en tu eterno Lord. Ten mis manos que obrarán al impulso de tu amor. Himno 324.